¿Has sentido alguna vez que llevas un peso que no se ve, pero que te impide avanzar, como si caminaras con cadenas atadas a tus pies? Quizá no sean cadenas físicas, pero dentro de ti sientes que algo te frena, pensamientos repetitivos que te aplastan, recuerdos que no logras soltar, culpas que vuelven una y otra vez, miedos que se interponen justo cuando quieres dar un paso de fe. Esas son las cadenas invisibles que muchos cargan en silencio, cadenas que no se ven a simple vista, pero que condicionan cada decisión, cada relación y hasta la manera en que ves a Dios y a ti mismo. Este video es una invitación a descubrir un don de Dios que rompe esas cadenas. No hablo de un poder humano ni de una fuerza que puedas generar por tu cuenta, sino de un regalo divino, un obrar del Espíritu Santo que pocos reconocen, pero que tiene la capacidad de liberarte desde adentro hacia afuera. Y lo más sorprendente es que no se manifiesta con estruendo, sino con suavidad, no siempre llega con un milagro visible a los ojos de los demás, pero sí con un cambio profundo que solo tú puedes experimentar. Hoy quiero que me acompañes en este recorrido, porque entender este don puede transformar tu vida de maneras que no imaginas. Vamos a hablar de esas cadenas invisibles, de cómo se forman y de cómo Dios, en su amor, nos dejó una llave espiritual para romperlas. Te aseguro que si te quedas hasta el final, no escucharás solo palabras, sentirás como el Espíritu empieza a tocar esas áreas ocultas de tu corazón que necesitan ser liberadas. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Señor, rompe las cadenas invisibles de mi vida, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quiero que sientas que este no es un simple video, sino un encuentro con Dios. Imagina que mientras escuchas, Él mismo empieza a soltar los nudos que llevas dentro, que poco a poco las cadenas caen sin que tengas que forzar nada. Tal vez esas cadenas se disfrazan de ansiedad, de rencor, de heridas antiguas, de hábitos que no has podido dejar atrás. Pero el Espíritu de Dios tiene poder para romper lo que tú no puedes, y hoy quiere hacerlo contigo. Por eso te invito a abrir tu corazón, a disponerte a recibir. Quédate hasta el final, porque juntos vamos a descubrir este don maravilloso que muchos no reconocen, pero que cuando llega, cambia todo. Hay momentos en los que parece que todo en tu vida avanza con lentitud, como si cada paso que das estuviera atado a un peso que no logras identificar. A veces te preguntas por qué, si quieres hacer las cosas bien, algo siempre te detiene, algo invisible parece interponerse entre lo que sueñas y lo que logras. Y es que hay cadenas que no se ven, pero que se sienten. No son de hierro, no hacen ruido, no se arrastran físicamente, pero atan el corazón y la mente de una manera más fuerte que cualquier cadena material. Estas cadenas invisibles pueden tomar muchas formas. Para algunos es el miedo constante, ese temor a perderlo todo o a no ser suficiente. Para otros es la culpa que vuelve una y otra vez, recordándoles errores pasados como si no existiera perdón posible. Hay quienes viven encadenados al rencor, cargando resentimientos antiguos que no les dejan disfrutar del presente. Otros llevan cadenas de comparación, de envidia, de esa sensación amarga de nunca estar a la altura de lo que los demás esperan. Son cadenas silenciosas, pero devastadoras.
Lo más peligroso de estas cadenas es que muchos se acostumbran a vivir con ellas. Como el pájaro que ha estado tanto tiempo en una jaula, que aunque le abran la puerta, ya no sabe volar. Así también pasa con el alma. Cuando llevas demasiado tiempo atado, llega un momento en que piensas que esa es tu normalidad, que no existe otra manera de vivir. Por eso, estas cadenas son tan difíciles de reconocer. No hacen ruido, no se ven en fotografías, no aparecen en radiografías, pero se sienten en la forma en que tu espíritu se dobla, en cómo tu corazón se cierra y en cómo tu mente se llena de pensamientos que te mantienen prisionero. Jesús lo explicó de una manera muy clara cuando dijo, todo aquel que peca es esclavo del pecado. No se refería a un castigo visible, sino a una atadura interna que condiciona la vida. El pecado, la herida, la mentira del enemigo, actúan como cadenas invisibles que te sujetan sin que te des cuenta. Y lo más duro es que nadie más puede ver esas cadenas. Por fuera, puedes parecer libre, exitoso, fuerte, incluso sonriente. Pero por dentro, algo te está robando la verdadera libertad. Quizá lo has sentido en esos momentos donde todo parece estar bien, pero dentro de ti hay un vacío inexplicable. Es como si caminaras con un traje de fuerza emocional, sonríes, trabajas, convives, pero por dentro sabes que no puedes extender del todo tus alas. Ese es el misterio de las cadenas invisibles, limitan tu vida sin que nadie lo note, te atan sin necesidad de barrotes, te roban sin poner una pistola en la mesa. Y tal vez pienses, ¿cómo se forman esas cadenas? Muchas veces nacen en experiencias dolorosas. Una palabra que te hirió en la infancia, una traición que nunca supiste procesar, una decepción que enterraste bajo la alfombra. Esos momentos dejaron marcas que el tiempo no borró, y con los años, esas marcas se convierten en cadenas que condicionan tus relaciones, tus decisiones y tu fe. Otras veces, las cadenas vienen disfrazadas de hábitos que parecen pequeños, pero que con el tiempo toman el control. El hábito de preocuparte demasiado, el hábito de quejarte por todo, el hábito de desconfiar de todos. Son como hilos finos que un día parecen fáciles de romper, pero que poco a poco se entrelazan hasta formar una soga fuerte que ya no puedes cortar con tus propias fuerzas. La Biblia habla de yugos y cargas, y esas imágenes nos ayudan a entender mejor. El yugo era una pieza de madera que unía a dos bueyes para que caminaran juntos. Ese yugo limitaba sus movimientos, los obligaba a ir en la misma dirección, aunque quisieran tomar otro rumbo. Así pasa con las cadenas invisibles, imponen un camino que no quieres, pero que sientes que no puedes evitar. Y lo más duro es que no es un camino hacia la libertad, sino hacia la repetición de los mismos errores, hacia los mismos dolores. Pero aquí está la verdad que transforma: Dios no creó al ser humano para vivir encadenado. Fuiste diseñado para la libertad, para caminar en plenitud, para extender tus alas sin miedo. Las cadenas invisibles no son tu destino, son un obstáculo. Y aunque sean fuertes, no son más fuertes que el don que Dios ha preparado para ti. Quizá en este momento reconoces alguna de esas cadenas en tu propia vida. Quizá has intentado romperlas con tus fuerzas, con tu disciplina, con tus promesas de ahora sí cambiaré, pero siempre vuelven. Eso no significa que estés condenado, significa que estás en el lugar perfecto para que Dios muestre su poder. Porque si algo nos enseña la palabra, es que lo que para ti es imposible, para Él es posible. El misterio de estas cadenas es que son invisibles a los ojos humanos, pero no a los ojos de Dios. Él las ve con claridad. Él sabe dónde comenzó cada nudo, dónde se cerró cada candado. Y lo más hermoso es que Él tiene la llave para abrirlos. No importa cuánto tiempo hayas estado atado,
no importa si piensas que ya no hay remedio, no importa si todos a tu alrededor creen que estás bien, Dios sabe lo que cargas y quiere liberarte. Por eso este mensaje es tan importante. Porque al reconocer que esas cadenas existen, ya diste el primer paso. El segundo paso es descubrir el don que Dios te dio para romperlas. Y ese don, aunque pocos lo reconocen, es real, es poderoso y está disponible hoy para ti. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno se da cuenta de que, por más esfuerzos que haga, no puede romper sus propias cadenas. Puedes intentar cambiar hábitos, leer libros de autoayuda, prometerte 1000 veces que no volverás a caer en lo mismo, pero tarde o temprano te das cuenta de que esas ataduras son más profundas de lo que pensabas. Y ahí es donde aparece la buena noticia: Dios no te dejó solo frente a esas cadenas. Él te regaló un don que tiene la capacidad de romper lo que parece irrompible. Ese don es el obrar del Espíritu Santo. No es un poder que tú fabricas, ni una disciplina que adquieres, ni una técnica que aprendes. Es un regalo divino que viene desde lo alto y que actúa en tu interior de manera sobrenatural. Es como un fuego que consume lo que te ata, como una luz que ilumina las oscuridades escondidas, como una llave que abre cerraduras que llevabas años tratando de forzar sin éxito. Jesús lo prometió cuando dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos». Estas palabras no eran solo para él, eran el anuncio de lo que el Espíritu haría en todos los que creyeran. Porque el mismo Espíritu que estaba en Jesús es el que hoy habita en los que le reciben, y es ese Espíritu el que rompe cadenas invisibles. Lo maravilloso de este don es que no siempre se manifiesta de forma espectacular. A veces lo hace en silencio, en lo profundo de tu ser. Un día despiertas y te das cuenta de que aquello que antes te dominaba ya no tiene poder sobre ti. Esa ansiedad que te robaba la paz, ya no dirige tus pensamientos. Esa culpa que te hacía bajar la mirada, ya no te persigue. Ese rencor que te envenenaba, se transforma en capacidad de perdonar. Y cuando lo intentas explicar, no encuentras palabras. Solo puedes decir: Dios lo hizo en mí. Muchos piensan que la libertad llega cuando cambian las circunstancias externas, cuando salgan de deudas, cuando consigan un mejor trabajo, cuando una relación se restaure. Pero la verdadera libertad comienza dentro, cuando el Espíritu Santo entra en lo más profundo de tu corazón y corta las cadenas que nadie más podía ver. Y lo impresionante es que, cuando eso sucede dentro de ti, todo lo demás empieza a alinearse afuera. El don que rompe cadenas no es otra cosa que la presencia activa del Espíritu de Dios en tu vida. Y aquí está la clave: no se trata solo de recibirlo una vez, sino de aprender a caminar con él. Es como si tuvieras a tu lado a alguien que lleva un mazo para destruir cualquier cadena que aparezca, pero necesitas dejarlo actuar. Mientras quieras romperlas con tu propia fuerza, el espíritu se mantiene en silencio. Pero cuando reconoces tu debilidad y le dices: Señor, ya no puedo más, hazlo tú, ahí comienza el milagro. Este don también se manifiesta en la palabra de Dios. Hay versículos que parecen escritos solo para ti, que en el momento justo penetran tu corazón y se convierten en martillo que destruye muros. La Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, capaz de partir hasta lo más profundo del alma. Y esa espada no hiere para destruir, hiere para liberar, para cortar las ataduras invisibles que llevabas desde hace años. Otro aspecto poderoso de este don es la oración en el Espíritu. Hay momentos en que tus palabras no alcanzan, que tu dolor es tan grande que no sabes qué decir. Pero ahí entra el Espíritu Santo, intercediendo por ti con gemidos que no se pueden expresar.
Y en esa oración que parece débil, sucede algo fuerte, tus cadenas empiezan a romperse aunque tú no lo entiendas. Mira la vida de Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, encadenados físicamente, pero en lugar de rendirse, comenzaron a cantar himnos a Dios. Y de repente, un terremoto abrió las puertas y las cadenas cayeron. Eso no fue casualidad, fue el poder del Espíritu actuando en medio de su adoración. Ese mismo poder está disponible para ti hoy. Puede que no estés en una cárcel literal, pero sí en una cárcel interior, y cuando invocas al Espíritu con fe, las cadenas invisibles también se rompen. Quizá ahora mismo te preguntas, ¿cómo sé si este don está obrando en mí? La respuesta es sencilla, lo sabrás porque empezarás a experimentar una libertad que no depende de nada externo. No es que dejes de tener problemas, es que los problemas ya no te encadenan. No es que la gente deje de ofenderte, es que ya no te esclavizas al rencor. No es que el pasado desaparezca, es que el pasado deja de tener poder sobre ti. Lo que para ti era imposible, Dios lo hace posible a través de este don. Y esa es la señal más clara de que el Espíritu está obrando, cuando ves puertas abrirse que estaban cerradas, cuando sientes ligaduras caer sin que nadie te las quite con la mano. Cuando empiezas a caminar con pasos más ligeros porque ya no llevas el peso de esas cadenas invisibles. El mundo ofrece soluciones temporales, consejos superficiales, promesas de libertad que se desvanecen rápido. Pero el don que Dios te da es real, profundo y eterno. No solo rompe las cadenas, sino que te enseña a vivir como alguien verdaderamente libre. Y esa libertad no te la puede arrebatar nadie, porque no depende de circunstancias, depende de una obra interior que solo el Espíritu Santo puede hacer. Por eso es tan importante reconocer este don. Porque mientras sigas creyendo que puedes solo, seguirás atado. Pero en el momento en que levantas tus manos y reconoces, Señor, necesito tu Espíritu para romper estas cadenas, ese mismo instante empieza a operar tu liberación. Así actúa este don de Dios, rompe lo que parecía imposible, libera lo que estaba perdido, restaura lo que estaba muerto. Y lo mejor es que no es un privilegio para unos pocos, está disponible para ti hoy, si tan solo decides abrir tu corazón. Cuando el don de Dios empieza a actuar en tu vida, no siempre lo notas de inmediato. Es como cuando amanece, la luz no aparece de golpe, sino poco a poco, hasta que te das cuenta de que ya no estás en la oscuridad. Así sucede con este don que rompe cadenas invisibles, comienza a manifestarse en señales claras, pero muchas veces sutiles, que revelan que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. La primera señal es la paz que sobrepasa el entendimiento. Esa paz no se explica con lógica humana, porque aparece en momentos donde lo natural sería entrar en desesperación. Tal vez sigues teniendo problemas, deudas, enfermedades o conflictos familiares, pero de repente sientes que algo dentro de ti se aquieta, que ya no te hundes en la ansiedad como antes. No es que ignores tus dificultades, sino que ya no te gobiernan. Es la paz de Dios, y esa paz es una evidencia clara de que las cadenas invisibles de la preocupación y el miedo se están rompiendo. Otra señal poderosa es la capacidad de perdonar. Tal vez antes te resultaba imposible soltar lo que alguien te hizo. Cada vez que pensabas en esa persona, tu corazón se llenaba de rabia y dolor. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, descubres que ya no sientes lo mismo, que algo cambió en ti. De pronto eres capaz de mirar a esa persona con compasión en lugar de con odio. Eso no lo lograste tú, lo hizo el don de Dios que rompió la cadena del rencor. Y esa es una de las libertades más grandes que puedes experimentar, ya no ser esclavo de tus heridas. También se nota en la manera en que manejas tus pensamientos.
Antes estabas atrapado en una espiral de ideas negativas, creyendo siempre lo peor, imaginando escenarios de fracaso, repitiendo mentiras internas que te decían que no valías nada. Pero cuando el don comienza a obrar, esos pensamientos pierden fuerza. La Biblia dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que tu mente ya no es un campo de batalla perdido, sino un lugar donde Cristo reina. Y cuando empiezas a ver lo bueno, a declarar lo que Dios dice en lugar de lo que el miedo grita, sabes que las cadenas invisibles están cayendo. Una señal más es la ligereza en el corazón. Quizá antes sentías que caminabas con una mochila llena de piedras, cargando culpas, resentimientos y preocupaciones. Pero un día despiertas y descubres que ese peso ya no está. Sigues siendo la misma persona, pero algo cambió en lo profundo, ya no cargas lo que antes te hundía. Eso es el Espíritu Santo rompiendo cadenas silenciosamente. Y lo mejor es que los demás empiezan a notarlo también. Te dicen, te veo diferente, te noto más tranquilo, más sonriente, más seguro. Lo que ellos perciben por fuera es el reflejo de lo que Dios hizo por dentro. Otra señal clara es que recuperas la esperanza. Cuando estás encadenado, el futuro se ve oscuro, como si nada pudiera mejorar. Pero cuando el don de Dios actúa, la esperanza vuelve a brillar. Empiezas a creer que las cosas pueden cambiar, que no todo está perdido, que todavía hay promesas de Dios pendientes de cumplirse en tu vida. Esa esperanza no es ingenuidad, es la certeza de que aquel que rompió tus cadenas también tiene preparado un nuevo camino para ti. El Espíritu también te da discernimiento. Empiezas a ver con más claridad las trampas que antes te atrapaban. Te das cuenta de los patrones que se repetían en tu vida, de las mentiras que habías creído, de las falsas amistades que te mantenían atado. Es como si Dios encendiera una luz en tu interior y de pronto vieras todo lo que antes estaba oculto. Esa claridad es otra señal de que el don está activo, porque las cadenas no solo se rompen, también dejan de engañarte. Un signo profundo es la libertad para adorar. Antes te costaba conectarte en la oración, te distraías, no sentías nada al cantar. Pero cuando el don del Espíritu rompe tus cadenas, la adoración se convierte en un río que fluye naturalmente. Ya no es un deber, es un gozo. Tu corazón se abre, tus palabras salen sinceras, y hasta las lágrimas se convierten en ofrenda. Ese es un claro indicio de que el Espíritu está moviéndose en ti, porque donde hay libertad, hay adoración verdadera. Además, aparece una valentía nueva. Antes eras esclavo del que dirán, del miedo a equivocarte, de la inseguridad que te paralizaba. Pero de repente descubres que ya no te domina el temor, que puedes dar pasos de fe aunque no lo tengas todo claro. Esa valentía no viene de ti, viene del Espíritu Santo que te da poder y dominio propio. Es como si una cadena que te mantenía atado al miedo se rompiera de golpe, y ahora caminas con la seguridad de que Dios va contigo. Y quizás una de las señales más hermosas es que empiezas a ayudar a otros. Cuando el don de Dios obra en ti, no solo te libera, también te impulsa a ser instrumento de liberación para los demás. Empiezas a compartir tu testimonio, a orar por otros, a animar a quienes atraviesan las mismas batallas que tú venciste. Porque cuando alguien ha probado la libertad, no puede guardársela, necesita anunciarla. Estas señales no siempre aparecen al mismo tiempo ni de la misma manera. Algunas son más rápidas, otras tardan en desarrollarse. Pero todas apuntan a lo mismo, el Espíritu de Dios está obrando y las cadenas invisibles están cayendo. Quizá hoy tú ya reconoces alguna en tu vida. Quizá has experimentado esa paz, esa capacidad de perdonar, esa ligereza, esa esperanza. Si es así, alégrate,
porque significa que el don está activo en ti, aunque tal vez aún no lo comprendas del todo. Y si aún no ves ninguna, no te preocupes. Este don no se gana, se recibe. Y el hecho de que estés aquí, escuchando estas palabras, es ya una señal de que Dios quiere obrar en ti. Tal vez las cadenas sean gruesas, tal vez las llevas desde hace años, pero nada es más fuerte que el poder del Espíritu. Recuerda esto, las señales de libertad no son ilusiones, son evidencias del reino de Dios en tu vida. Cuando empiezas a notarlas, no mires atrás, no vuelvas a las cadenas. Mantente firme en la fe, porque lo que Dios comenzó en ti, lo llevará a la perfección. Hay algo que llama la atención cuando hablamos de este don de Dios, aunque está disponible para todos, no todos lo reconocen. Es como si alguien tuviera una llave en el bolsillo que abre todas las puertas, pero vive su vida sentado frente a los barrotes, pensando que no hay salida. El don está ahí, pero pasa desapercibido. Y no porque Dios lo esconda, sino porque nuestro corazón, muchas veces, no sabe mirar con los ojos correctos. Uno de los motivos principales por los que pocos reconocen este don es el ruido del mundo. Vivimos rodeados de distracciones, de pantallas que nos saturan de imágenes, de voces que nos llenan de miedo o de falsas promesas. El corazón se acostumbra tanto a ese ruido que cuando el Espíritu Santo susurra, no lo escuchamos. Y es que este don no siempre se manifiesta con gritos ni relámpagos, sino con suavidad, en lo profundo del alma. Pero si tu mente está ocupada en todo menos en Dios, ese don puede estar obrando y ni siquiera darte cuenta. Otro motivo es la autosuficiencia. Muchos creen que pueden romper sus propias cadenas con fuerza de voluntad, con disciplina o con estrategias humanas. Se dicen a sí mismos, yo puedo solo, no necesito ayuda. Y mientras más se aferran a esa autosuficiencia, menos espacio dejan para que el Espíritu actúe. El don de Dios solo se reconoce desde la humildad, desde ese punto en el que admites, no puedo más, necesito que seas tú quien lo haga. Pero como la soberbia es una de las cadenas más fuertes, muchos nunca llegan a ese punto, y por eso no reconocen el don que ya está delante de ellos. También sucede que el enemigo trabaja para mantenernos ciegos. Jesús lo dijo claramente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Una de sus estrategias más efectivas es hacerte creer que lo que vives es normal, que no existe una vida diferente, que la libertad es solo un sueño imposible. Y cuando alguien vive engañado, aunque el don esté operando, no lo reconoce porque su mente está nublada por la mentira. Otro obstáculo es la costumbre de vivir encadenados. Suena extraño, pero hay quienes se acostumbran tanto a su dolor que terminan abrazándolo. Se identifican con sus heridas, con sus culpas, con sus miedos. Piensan, así soy yo, así será siempre. Y cuando el Espíritu comienza a traer libertad, les da miedo soltar, porque no saben cómo es vivir sin esas cadenas. Es como el preso que, después de años en la cárcel, teme salir porque ya no conoce la vida afuera. Por eso, muchos no reconocen este don, porque han normalizado la esclavitud. Además, está la distracción de buscar señales equivocadas. Algunos esperan que la liberación llegue siempre con milagros visibles, un trueno, una visión, un fuego que desciende del cielo. Pero olvidan que el Espíritu muchas veces actúa en silencio, en lo profundo, en lo pequeño. Y como no ven un espectáculo, piensan que nada pasó. No reconocen que la verdadera cadena rota es el miedo que desapareció, el rencor que ya no sienten, la paz que llegó sin explicación. Otra razón es la falta de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe, también es imposible reconocer su obrar.
Si no crees que Dios puede romper tus cadenas, aunque Él lo esté haciendo, tu incredulidad te hará dudar. Es como el pueblo de Israel en el desierto, aunque veían milagros, siempre encontraban motivo para desconfiar. Esa falta de fe hace que muchos vivan rodeados de milagros y nunca los reconozcan. Y no podemos olvidar el orgullo. Reconocer el don de Dios significa aceptar que la libertad no la conseguiste tú, sino que fue un regalo divino. Y eso golpea el orgullo humano, que quiere llevarse el crédito por todo. Por eso algunos prefieren decir, fue mi esfuerzo, fue mi inteligencia, fue mi plan antes que reconocer, fue Dios quien rompió mis cadenas. Pero esa actitud los aleja de la verdadera libertad. Sin embargo, la razón más profunda de por qué pocos lo reconocen es que este don obra en el corazón, y el corazón muchas veces está cerrado. Jesús dijo, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él. El don está ahí, llamando, pero si no abres tu corazón, nunca lo verás. La puerta no la abre Dios por la fuerza, la abres tú con tu disposición. Lo más triste es que muchos pasan toda su vida sin reconocerlo, creyendo que la esclavitud es normal, resignándose a cadenas que nunca debieron ser parte de su historia. Pero la buena noticia es que, en el momento en que decides mirar, en el instante en que tu fe se enciende y tu corazón se abre, descubres que ese don estuvo ahí todo el tiempo, esperando por ti. Déjame decirte algo, si estás escuchando este mensaje, es porque Dios quiere que seas de los pocos que sí lo reconocen. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque el Espíritu te está llamando a abrir los ojos, a mirar más allá de lo visible, a darte cuenta de que la libertad ya comenzó en tu interior. El don que rompe cadenas no es un misterio oculto para expertos, no es un privilegio para unos pocos escogidos. Es un regalo disponible para todos los que creen. Y aunque muchos no lo reconozcan, tú puedes hacerlo. Solo necesitas un corazón humilde, unos oídos dispuestos a escuchar, y una fe sencilla que diga, Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Cuando reconoces este don, todo cambia. Dejas de atribuir tu libertad a tus fuerzas y empiezas a glorificar a Dios. Dejas de buscar espectáculos externos y comienzas a valorar las pequeñas transformaciones diarias. Dejas de vivir encadenado a la mentira y abrazas la verdad que te hace libre. Por eso, hoy más que nunca, pídele a Dios que abra tus ojos. Porque aunque muchos no lo vean, tú puedes ser testigo de este don que rompe cadenas invisibles. Y cuando lo experimentes, no lo guardes para ti, compártelo, anúncialo, sé luz para otros que aún viven en oscuridad. Una de las maneras más hermosas en que podemos comprender el poder de este don de Dios es mirando a las Escrituras. La Biblia está llena de ejemplos donde las cadenas, tanto físicas como invisibles, fueron rotas por la intervención divina. Y lo más impactante es que estas historias no son relatos lejanos ni cuentos antiguos, son testimonio vivo de lo que Dios puede hacer también en tu vida hoy. Piensa, por ejemplo, en Pablo y Silas. Fueron encarcelados injustamente, golpeados y puestos en lo más profundo de una celda. Sus pies estaban sujetos en el cepo, un tipo de cadena física que limitaba todos sus movimientos. Cualquiera en su lugar hubiera caído en la desesperación, pero ellos eligieron cantar himnos a Dios. Y en medio de la noche, mientras alababan, la tierra tembló, las puertas se abrieron y las cadenas se soltaron. Ese episodio no fue solo una liberación material, fue una señal del poder del Espíritu que rompe cadenas visibles e invisibles. Porque aunque estaban atados físicamente, su espíritu ya era libre, y esa libertad interior provocó que lo invisible impactara lo visible. Otro ejemplo poderoso es el del apóstol Pedro.
En el libro de los Hechos, se relata cómo fue encarcelado por Herodes, custodiado por soldados y encadenado con doble medida de seguridad. Pero en la noche, un ángel del Señor se presentó, lo despertó y le dijo, «Levántate pronto». Y las cadenas cayeron de sus manos. Aquí vemos un detalle que no podemos pasar por alto. Pedro estaba dormido, descansando, confiando en Dios, aún estando encadenado. Esa confianza permitió que el poder de Dios se manifestara y lo liberara. El don que rompe cadenas no requiere tu fuerza, solo tu fe. Si miramos al pueblo de Israel, encontramos otro testimonio impresionante. Ellos vivieron más de 400 años como esclavos en Egipto, sometidos a trabajos forzados, humillados y cargados con cadenas de opresión. Nadie podía liberarlos, ningún líder humano tenía el poder para enfrentarse a Faraón. Pero Dios levantó a Moisés y, con mano poderosa, rompió esas cadenas y abrió el Mar Rojo para que caminaran hacia la libertad. Ese mismo Dios es el que hoy actúa a través de su Espíritu en ti, para romper cadenas que parecen imposibles. No olvidemos también la historia de Daniel. Aunque no fue encadenado físicamente en una prisión, sí fue lanzado a un foso de leones, símbolo del miedo más profundo. Allí, en medio de la amenaza de muerte, Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Esa intervención divina fue otra forma de romper cadenas invisibles, la cadena del temor, la cadena de la desesperanza. Porque cuando sabes que Dios es tu protector, ningún león puede destruirte. Jesús mismo nos mostró en múltiples ocasiones cómo el poder de Dios rompe cadenas. Piensa en la mujer encorvada, que llevaba 18 años atada por un espíritu de enfermedad. Nadie podía ayudarla, vivía doblada, mirando siempre hacia abajo. Pero un día Jesús la llamó, puso sus manos sobre ella y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y al instante se enderezó. Esa no fue solo una sanidad física, fue la ruptura de una cadena invisible que la había mantenido esclava por años. O el endemoniado Gadareno, que vivía en los sepulcros, atado con cadenas de hierro que siempre terminaba rompiendo. La gente lo temía, estaba desechado, sin esperanza. Pero cuando Jesús llegó, lo liberó por completo, echando fuera a los espíritus que lo oprimían. Al final, lo encontraron sentado, vestido y en su juicio cabal. Ese es el poder del don de Dios, transformar por completo lo que parecía perdido, devolver la dignidad y la paz a quien había vivido esclavizado. Incluso en las palabras de Jesús vemos este testimonio, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La verdad no es solo información, es una persona, Cristo mismo. Cuando lo recibes en tu vida, las cadenas invisibles se rompen porque la mentira ya no tiene poder. La verdad expone lo oculto, ilumina lo oscuro y libera lo que estaba aprisionado. Estos ejemplos bíblicos nos enseñan algo clave: cada cadena, por más fuerte que parezca, tiene un punto débil cuando Dios interviene. No importa si es una prisión de piedra, un foso de leones, un espíritu de enfermedad o un corazón lleno de rencor. Para Dios, ninguna cadena es demasiado gruesa, ninguna atadura demasiado antigua, ningún candado demasiado seguro. El Espíritu Santo tiene la llave que abre lo que parecía cerrado para siempre. Pero más allá de los relatos bíblicos, también hay testimonios actuales que confirman lo mismo. Personas que vivieron años atrapadas en adicciones y un día, en una oración sincera, sintieron como ese deseo se quebró. Familias divididas por décadas de rencores, que al abrirse al Espíritu Santo, encontraron el camino del perdón. Hombres y mujeres que cargaban con la culpa de su pasado, y al recibir el amor de Dios, experimentaron una libertad tan grande que ni siquiera la psicología más avanzada pudo darles. Eso es lo que hace este don,
rompe lo que nadie más puede romper. Tal vez tú mismo puedas recordar un momento en que sentiste a Dios actuar de esa manera. Un instante donde no había explicación humana, pero algo cambió. Ese es el don que está obrando, aunque a veces no lo reconozcas. Porque el mismo Dios que abrió el mar rojo, que liberó a Pedro, que sanó a la mujer encorvada, que devolvió la paz al endemoniado, sigue siendo el mismo hoy. Y si lo hizo con ellos, puede hacerlo contigo. Estos testimonios no están en la Biblia para que los leas como historia, están allí para recordarte que el Dios que rompió cadenas en el pasado, sigue rompiendo cadenas en el presente. Y lo hará también en tu vida, si abres el corazón y lo dejas actuar. Saber que Dios tiene un don que rompe cadenas invisibles es una noticia maravillosa. Pero surge una pregunta inevitable: ¿cómo puedo recibirlo? ¿Qué debo hacer para que ese don se active en mi vida y no quede como una promesa lejana? Aquí no se trata de fórmulas mágicas ni de rituales complicados, porque la gracia de Dios no se compra ni se negocia. Se trata de preparar tu corazón y disponerte para recibir lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre ti. El primer paso es la rendición. Mientras sigas luchando con tus fuerzas, difícilmente podrás experimentar la libertad completa. Dios no compite contigo, espera a que entregues tus armas, a que reconozcas que ya no puedes más. Esa confesión no es derrota, es el comienzo de tu victoria. Cuando doblas tus rodillas y dices: Señor, no tengo fuerzas, hazlo tú, el cielo responde. Ahí es donde el Espíritu Santo encuentra un espacio para moverse, porque la rendición abre la puerta que el orgullo mantenía cerrada. Después viene la oración sincera. No necesitas palabras elaboradas ni frases perfectas, lo que Dios busca es un corazón verdadero. A veces basta con un Señor, ayúdame dicho con lágrimas para que las cadenas empiecen a romperse. El Espíritu Santo no se conmueve con discursos largos, sino con autenticidad. Cuando le hablas desde lo más profundo de tu ser, sin máscaras ni excusas, Él responde con poder. También es fundamental la humildad. La Biblia dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El don que rompe cadenas es pura gracia, y la gracia fluye hacia los corazones que se humillan. Ser humilde no significa rebajarte, significa reconocer que todo lo bueno proviene de Dios. Cuando entiendes que no mereces nada, pero aún así recibes todo, valoras ese don de una manera especial. Un paso clave es la fe expectante. El Espíritu Santo se mueve en un ambiente de fe. Cuando oras, cree que algo sucederá, aunque no lo veas inmediatamente. La fe es como extender tus manos vacías esperando que Dios las llene. Y Él nunca deja a un corazón expectante con las manos vacías. Tal vez no sientas nada en el momento, pero dentro de ti ya empezó un proceso invisible de liberación. Además, necesitas abrir espacio en tu vida. No puedes pretender recibir la libertad del Espíritu y seguir alimentando lo que te esclaviza. Si sabes que hay hábitos, ambientes o personas que te atan, toma decisiones concretas. No se trata de perfección, sino de disposición. Cuando el Espíritu ve que estás dispuesto a soltar lo que te hace daño, Él llena ese espacio con algo mejor. Otro aspecto importante es la escucha de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro más, es la voz de Dios hablándote directamente. Muchas cadenas se rompen en el momento en que una palabra entra en tu corazón con poder. Por eso, dedica tiempo a leerla, meditarla y aplicarla. No leas solo por costumbre, hazlo como quien busca una llave que abrirá la puerta de su libertad. También es vital la adoración. Cuando levantas tus manos, cuando cantas, cuando te postras ante Dios, algo sucede en el mundo espiritual.
La adoración rompe cadenas porque desplaza el centro de tu atención, ya no miras tus problemas, miras a Dios. Y cuando tu mirada se enfoca en Él, las cadenas pierden poder. Así lo vivieron Pablo y Silas en la cárcel, no se enfocaron en sus heridas ni en los barrotes, sino en adorar, y la adoración desató su liberación. No olvides la comunidad de fe. Dios no nos diseñó para caminar solos. A veces tus cadenas son tan pesadas que necesitas que otros oren contigo, te acompañen, te animen. La Biblia dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta en medio de la comunidad, las cadenas caen. No subestimes el poder de rodearte de personas que creen, oran y caminan contigo. Un detalle que muchos pasan por alto es la constancia. Recibir el don de Dios no siempre es un evento instantáneo, muchas veces es un proceso. Habrá días en que sentirás que ya eres libre y otros en que parecerá que las cadenas siguen ahí. Pero si perseveras en la oración, en la fe, en la palabra, verás cómo poco a poco los grilletes se aflojan hasta caer por completo. No te rindas porque no ves resultados inmediatos, la constancia es la llave que abre puertas que parecían selladas. Y por último, está la gratitud. Agradecer, incluso antes de ver el milagro completo, es una forma de abrir el corazón para recibir más. Cuando dices, gracias, Señor, porque ya estás obrando, reconoces que el don es real aunque aún no lo veas en su totalidad. La gratitud cambia tu perspectiva, de esclavo que espera libertad, a hijo que ya confía en la promesa de su Padre. Si te dispones de esta manera, con rendición, oración, humildad, fe, espacio para Dios, escucha de su palabra, adoración, comunidad, constancia y gratitud, te aseguro que el don del Espíritu Santo se manifestará en ti. Tal vez no de la manera que imaginas, tal vez no en el tiempo que quisieras, pero llegará. Porque Dios es fiel, y lo que Él promete, lo cumple. Así que no te desanimes si aún sientes cadenas. Hoy puedes empezar a disponerte para recibir lo que Dios ya tiene preparado. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que aquello que te ataba ya no tiene poder sobre ti. Porque el don de Dios no falla, y cuando llega, cambia todo. Cuando Dios rompe tus cadenas y experimentas la libertad interior, surge una pregunta esencial: ¿cómo mantener esa libertad? Porque de nada serviría ser liberado si después vuelves a encadenarte a las mismas cosas. El don del Espíritu Santo no solo está diseñado para darte libertad, sino también para enseñarte a caminar en ella cada día. Y vivir en esa libertad requiere conciencia, cuidado y una fe que se cultiva constantemente. Lo primero es no olvidar de dónde te sacó Dios. La memoria es un arma poderosa. Si recuerdas el peso de tus cadenas pasadas, valorarás más la libertad presente. Muchas personas, una vez liberadas, se confían y vuelven a los mismos hábitos que los ataban. Pero aquel que mantiene viva la memoria de la gracia, vive agradecido y vigilante. Cada vez que sientas la tentación de regresar al pasado, recuerda la carga que llevabas, recuerda cómo el Espíritu rompió lo imposible. Esa memoria se convierte en una muralla que te protege de retroceder. Otro aspecto esencial es alimentar tu espíritu. La libertad no se sostiene con fuerzas humanas, se sostiene con la vida de Dios en ti. Así como tu cuerpo necesita alimento diario, tu alma necesita oración, palabra y adoración. Si descuidas tu espíritu, las cadenas que parecían rotas pueden volver a formarse poco a poco. Pero si te mantienes conectado con Dios cada día, las fuerzas que antes te dominaban pierden autoridad. Jesús lo dijo: el que permanece en mí, dará fruto en abundancia. La permanencia es la clave de la libertad. Es fundamental también vigilar tus pensamientos.
Muchas cadenas empiezan en la mente, ideas repetitivas, mentiras aceptadas, recuerdos que regresan. Aunque ya hayas sido liberado, esos pensamientos intentarán volver para seducirte. Aquí entra en juego el consejo de Pablo: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso significa aprender a filtrar lo que dejas entrar a tu mente. No alimentes tu espíritu con voces que te encadenen otra vez, elige rodearte de la verdad que edifica. Otro paso es cuidar tus relaciones. A veces las cadenas no se rompen del todo porque seguimos rodeados de personas que alimentan nuestros viejos hábitos. Si Dios te ha liberado, necesitas sabiduría para discernir con quién caminar. No significa rechazar a los demás, significa no exponerte a ambientes que te devuelvan a lo que ya dejaste atrás. Una amistad sana puede ayudarte a mantener tu libertad, una amistad dañina puede devolverte al yugo de esclavitud. Rodéate de personas que te animen a crecer en Dios, no que te empujen de nuevo a la oscuridad. Algo muy importante es desarrollar disciplina espiritual. No confundas disciplina con legalismo. La disciplina es el hábito de mantener tu vida en orden bajo la guía del Espíritu. Significa tener tiempos de oración aunque no sientas ganas, leer la palabra aunque estés cansado, adorar aunque no tengas fuerzas. Es en esos momentos de constancia donde se fortalecen las cadenas de la fe, que son mucho más fuertes que las cadenas invisibles que antes te ataban. Un punto clave es aprender a usar tu libertad para servir. La Biblia dice: para libertad nos hizo Cristo, pero no usen la libertad como ocasión para la carne, sino para servirse unos a otros en amor. Esto significa que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino vivir para el propósito de Dios. Cuando usas tu libertad para bendecir a otros, se fortalece dentro de ti. Porque el egoísmo vuelve a encadenar, pero el amor libera. También es necesario reconocer las señales de advertencia. Antes de que una cadena vuelva a cerrarse, siempre hay pequeñas señales, un pensamiento recurrente, un hábito que reaparece, una relación que empieza a desviar tu corazón. No ignores esas señales. Si detectas a tiempo el inicio de una atadura, busca la ayuda de Dios antes de que crezca. La vigilancia espiritual es como la de un guardián en la muralla, siempre atento, siempre preparado. Otra manera de mantener tu libertad es dar testimonio de ella. Cada vez que compartes lo que Dios hizo en ti, refuerzas esa victoria en tu interior. Tu testimonio se convierte en un recordatorio vivo de que ya no eres esclavo, sino libre. Además, inspiras a otros a buscar la misma liberación. Y cuando ves que tu historia ayuda a alguien más, tu fe se fortalece y tu libertad se consolida. Es importante también no idealizar el pasado. El enemigo intentará hacerte pensar que las cadenas no eran tan malas, que en tu vida anterior estabas mejor. Así como los israelitas en el desierto querían volver a Egipto porque recordaban solo las ollas de carne y no la esclavitud, tú también puedes caer en esa trampa. No olvides que las cadenas eran dolor, no seguridad. No vuelvas atrás por una ilusión. La verdadera plenitud está en el camino de libertad que Dios abrió para ti. Finalmente, la clave suprema para mantener tu libertad es caminar cada día con el Espíritu Santo. No es suficiente haber tenido una experiencia de liberación una vez. El Espíritu quiere ser tu compañero constante. Quiere guiarte en tus decisiones, corregirte cuando te equivocas, fortalecerte cuando te debilitas. Si lo escuchas y obedeces, nunca volverás a ser esclavo. Vivir libre no significa que nunca más sentirás tentaciones o pruebas. Significa que ya no eres esclavo de ellas. La diferencia es enorme, antes no podías resistir, ahora tienes el poder de decir no. Antes vivías dominado,
Ahora tienes autoridad en Cristo. Esa es la libertad verdadera, no la ausencia de lucha, sino la presencia del Espíritu en medio de la lucha. Así que si Dios ya rompió tus cadenas, no las vuelvas a recoger. Camina con paso firme, vive agradecido, mantente en comunión, cuida tu mente, tu corazón y tus relaciones. Y cada día, al despertar, declara en voz alta: soy libre porque Cristo me hizo libre, y nada ni nadie volverá a encadenarme. Esa declaración no es solo una frase, es un recordatorio espiritual que mantiene viva tu victoria. Porque lo que Dios comenzó en ti no fue una chispa pasajera, fue el inicio de una vida nueva. Mantente en ese camino, y descubrirás que la libertad que el Espíritu te dio no tiene fecha de caducidad. Es eterna, porque quien rompe las cadenas no es un hombre, sino Dios mismo. Llegamos al final de este camino, y quiero que tomes un momento para reflexionar sobre todo lo que has escuchado. Has visto cómo esas cadenas invisibles, esas que muchas veces has sentido en lo profundo de tu corazón, no son el destino que Dios preparó para ti. Has comprendido que no importa cuánto tiempo hayas vivido con ellas, no importa lo pesadas que se sientan ni lo imposible que parezca soltarlas, hay un don de Dios que puede romperlas en un instante. Ese don es el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Quizá, mientras escuchabas, reconociste tus propias cadenas. Tal vez recordaste heridas, culpas, miedos o hábitos que todavía te atan. No lo veas como un fracaso, míralo como un despertar. Porque cuando reconoces lo que te ata, estás dando el primer paso hacia la libertad. Dios no te muestra tus cadenas para avergonzarte, sino para liberarte. Él no quiere que vivas doblado bajo un peso que no te corresponde, quiere verte caminar erguido, ligero, confiado, lleno de esperanza. Y aquí es donde llega el momento más importante, decidir qué harás con este mensaje. Puedes apagar este video y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado, o puedes tomar la decisión de abrir tu corazón y permitir que el Espíritu Santo entre, actúe y rompa lo que tú no has podido romper. Dios nunca obliga, Él invita. Él toca la puerta, pero eres tú quien debe abrir. No subestimes lo que puede pasar si das ese paso de fe. No pienses que será igual que siempre. Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida, no lo hace para dejarte igual, lo hace para transformarte. Y esa transformación comienza rompiendo las cadenas invisibles que te han robado la paz por tanto tiempo. Quiero que te imagines por un momento lo que sería tu vida sin esas cadenas. Imagina despertar sin el peso de la culpa, sin la ansiedad que oprime tu pecho, sin el rencor que amarga tu corazón. Imagina caminar libre, con esperanza renovada, con una fe viva que te sostiene. Esa no es una fantasía lejana, es la realidad que Dios quiere regalarte hoy. Por eso, quiero invitarte a que ahora mismo hagamos una oración juntos. No importa dónde estés ni cómo te sientas, este es tu momento para abrirle la puerta al Espíritu Santo y decirle: rompe mis cadenas. Haz de esta oración tus propias palabras, deja que fluya desde tu interior, porque lo que sale del corazón nunca se pierde en el cielo. Padre amado, en este momento vengo delante de ti reconociendo mi necesidad. He cargado cadenas invisibles que me han robado la paz, que han limitado mi vida y que me han mantenido lejos de la libertad que tú preparaste para mí. Hoy decido soltar esas cadenas en tus manos. Señor Jesús, gracias porque en la cruz rompiste el poder del pecado y me diste una nueva oportunidad. Gracias porque por tus heridas tengo sanidad y por tu sacrificio tengo perdón. Hoy confieso que no puedo con mis fuerzas, necesito tu Espíritu Santo en mi vida. Espíritu Santo, ven ahora sobre mí. Entra en mi corazón y haz la obra que solo tú puedes hacer. Rompe toda cadena de miedo, de culpa,
de rencor, de pecado. Rompe lo que me ata y abre las puertas de mi corazón para caminar en libertad. Declaro en fe que ya no soy esclavo, que ya no vivo bajo yugos invisibles. Soy hijo de Dios y la verdad me hace libre. Declaro que a partir de hoy mi mente se renueva, mi corazón se sana y mis pasos se fortalecen en tu poder. Señor, dame valentía para no volver atrás, sabiduría para mantener esta libertad, y un corazón agradecido que siempre recuerde lo que has hecho por mí. Quiero usar mi vida para servirte, para amar a los demás y para ser testimonio de que tú rompes cadenas invisibles. Hoy recibo tu don, Señor. Hoy recibo tu espíritu. Hoy recibo la libertad que me regalas. Y desde este momento camino en fe, creyendo que las cadenas cayeron y que nunca volverán a dominarme. Gracias, Padre, porque lo que parecía imposible, tú lo hiciste posible. Gracias porque la obra que comenzaste en mí, la llevarás a su perfección. En el nombre de Jesús, amén. Quiero que guardes esta oración en tu corazón. Hazla tuya cada vez que sientas que las cadenas quieren volver. Repite estas palabras en tus momentos de debilidad, y recuerda que no caminas solo, el Espíritu Santo va contigo, guiándote, fortaleciéndote, mostrándote que la libertad no es un sueño, es tu herencia como hijo de Dios. Ahora sí, llegamos al momento de cerrar este mensaje, pero quiero hacerlo con un llamado a la acción, porque tu fe se fortalece cuando la compartes. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, rompe las cadenas invisibles de mi vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.